Bien, amados, damos inicio entonces a nuestra sesión de hoy y en nuestra sesión de hoy vamos a continuar con la agenda que habíamos hablado desde el inicio que íbamos a tratar en este curso. Ya hemos tratado estos 4 temas acerca del significado y la importancia de temer a Dios, el temor servil y el temor filial, y tuvimos 2 sesiones acerca del Dios digno de temer, donde hablamos de su carácter y la importancia de conocerle. Y en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de estar conscientes de su presencia. Y hay una gran verdad en cuanto a este tema de nuestra mente, nuestro corazón, estar apercibidos de que Él está aquí. Esta es una relación inquebrantable con el temor de Dios. O sea, no hay forma de temer a Dios sin que el hombre y la mujer de Dios esté consciente de su presencia. Y esto no significa, como vamos a ver en lo adelante, de que tú y yo conozcamos de que Dios es omnipresente. Todo cristiano y todo hijo de Dios sabe eso, porque lo ha leído, porque se lo han enseñado, porque lo ha estudiado. Es diferente saberlo a estar consciente de que Él está aquí y está obrando y está viendo y está haciendo todo eso. Por eso nosotros vamos a recapitular un poco acerca de los ingredientes de temer a Dios. Ya vimos el primero y es un concepto correcto del carácter de Dios. ¿Quién es Él y cómo es Él? Y hablamos de 3 categorías, ¿verdad? De la grandeza de Dios, de su santidad y de su amor. Y allí nos humillamos y a la vez nos admiramos y nos gozamos por todas esas cualidades de nuestro Señor. Pero otro ingrediente, que es el que vamos a tratar hoy, es un sentido activo y generalizado de la presencia de Dios, de que Él está aquí conmigo. Y el último, que lo trataríamos luego de esta sesión, es un conocimiento de mis obligaciones para con ese Dios que está aquí y que es como es. ¿Qué le debo a Él? Pero vamos a entrar inmediatamente acerca de lo que es estar consciente de su presencia. Hay una relación, como ya mencioné, ¿verdad?, inquebrantable de esto, de conocer que Dios está aquí y de temerle. Conocer que Dios es omnipotente no es lo mismo de estar consciente de su presencia aquí en este lugar. Esto último es lo que puede llevarnos a una vida llena de temor. Una vez yo estuve enseñando en un colegio, ¿verdad?, a unos jóvenes, y le estaba haciendo la historia de un joven iraquí que estaba montando su motocicleta. Bueno, no le puedo hacer la historia a ustedes, pero la historia se resume en que este joven experimentó una sanidad milagrosa por alguien, una mujer cristiana que oró por él, y sus piernas se sanaron y él pudo ponerse de pie después de la caída en motocicleta que él tuvo. Cuando yo seguía contando la historia a este grupo de jóvenes de un colegio cristiano, ellos en un momento se quedaron como dudosos y me dijeron: Joel, ¿cuándo fue que tú dijiste que pasó eso? Eso pasó en el 2013, en Irak, en el 2013. O sea que eso pasó de verdad. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué ustedes preguntan eso? ¿Cómo que si se pasó de verdad? Y cuando indagué y seguíamos hablando, ellos entendían muy claramente de que en la Biblia había muchas historias de sanidades de Jesús. Que Jesús era el mismo ayer, hoy y siempre. Pero el hecho de que hoy pasara eso para ellos era algo como inconcebible. O sea que al final de cuentas, ellos pudieron saber lo que aquí estaba, pero era una historia como del pasado, de cuentos, y que Dios no podía hacer lo mismo hoy. En cierta forma es similar a lo que nosotros conocemos de Dios acerca de su omnipresencia. Nosotros entendemos, porque Dios es Dios, de que Él debe estar en todo lugar. No hay duda de eso. En todo espacio de este planeta y del universo Él está. Lo que muchas veces se nos olvida, o pasamos por alto, o nos encontramos con la sorpresa de que esa omnipresencia significa
de que Él está conmigo, viéndome, escuchándome, acompañándome, no solo externamente, sino internamente también, y conoce todo lo que yo pienso. Y el estar apercibido de eso tiene yo lo llamo un trastorno a nuestro caminar espiritual. Porque hemos hablado de este Dios grandioso, asombroso, misericordioso. Pero a veces lo hablamos como si Él estuviera allá y yo aquí, una separación de que Él no está ahora mismo tan cerca. Pero la realidad es que Él está aquí y la Biblia habla, ¿verdad?, de que Él es invisible para los humanos, pero Él está aquí. Y esa conciencia entonces tiene efectos y resultados increíbles para nosotros. Yo llegué a una conclusión después de esa visita al colegio y es que el conocimiento bíblico no sirve para nada si yo no llego a estar consciente y convencido de que este Dios, primero, es real y segundo, de que Él está obrando hoy en nuestras vidas y que Él está aquí. Entonces, hermanos, este autor nos habla un poco acerca de esa conciencia y él la define así: es un sentido de la presencia de Dios que se esparce por toda nuestra vida de forma tal que no hay un lugar o circunstancia en la cual no estemos apercibidos de que Él está aquí con nosotros. Es un sentir, ¿verdad? Un apercibimiento de que Él está en todo lugar y en cada circunstancia de mi vida. Por tanto, yo actúo de una forma coherente a esa presencia. A.W. Tozer, muy conocido por su libro de El conocimiento de Dios y del Dios Santo, dice así: la experiencia más profunda que podamos tener consiste en el reconocimiento de que Dios está aquí. Él iba como en cadena explicando este concepto y él comenzaba, bueno, el principal conocimiento que debe tener el ser humano está relacionado con Dios. Dios es, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Pero cuando iba profundizando, él dice, la experiencia ahora más profunda que podamos tener consiste en que ese Dios que ya yo conozco está aquí. Porque en base a su presencia y a su carácter y a su cercanía conmigo, entonces debiera tener un impacto en mi vida. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido el privilegio de ir a California o donde están estos árboles gigantescos llamados secoya, donde hasta a veces vehículos pasan por debajo de ellos y el tronco sigue en pie como si nada, de lo ancho y lo grande que son. Pero aquel que ha estado o ha observado este tipo de árboles tan gigantes, tan grandiosos, no se va a asombrar mucho después que vea como por ejemplo un flamboyán en una avenida. Puede decir, bueno, qué bonito color y todas esas cosas, pero en cuanto a grande y a fuerte, no se asombraría mucho, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando tú y yo, que vivimos en un país tropical, hemos vivido y experimentado huracanes, ciclones, y vemos, ¿verdad?, los árboles cayéndose y las ventanas rompiéndose a veces, que de repente alguien se para en una lluvia normal de nuestros países y diga, wow, pero qué miedo me da esta lluvia. Mi hermano, tú no sabes lo que es miedo. Así pasaría, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo pasa con Dios. Y este autor, Tremper Longan, dice, si has estado en la presencia del Dios Todopoderoso, todo lo que una vez te controló, de repente tiene menos poder. Y yo quiero que pensemos un poco en las cosas que una vez nos controlaron. Porque él menciona aquí que esas cosas que me controlaron, imaginemos deseos, ¿verdad?, pecaminosos, no pecaminosos, cosas que nos asombraron incluso. Él dice, tiene menos poder cuando estamos
en la presencia de ese Dios. Lo que nos lleva como a concluir es que muchas veces las trivialidades de esta vida, las cosas que nos controlan, las cosas que nos gobiernan, los deseos, las motivaciones, las metas que a veces nos empujan, tienen ese poder porque realmente no estamos constantemente en la presencia de Dios, o por lo menos consciente. Nuestro espíritu no se acerca a ese Dios para que Él sea quien tenga el poder total de mi vida. Y aquí entonces radica la importancia de procurar continuamente un hábito, hermano, y vamos a hablar mucho acerca de eso hoy, un hábito de estar conscientes de su presencia con nosotros. Pero vamos, antes de entrar a ese hábito, a ver cuáles son los efectos que tiene el estar conscientes de que Dios está aquí y de que su presencia está con nosotros. Primero, hay una influencia que me restringe de pecar, ¿verdad? Su presencia me influye, me afecta de forma tal que yo no quiero pecar. Usted y yo hemos estado en situaciones donde hemos estado haciendo algo que si la gente nos ve, nos sentimos mal. Y suena una puerta por ahí, ¡ay!, lo soltamos. Porque sabemos que si alguien es testigo de las cosas que estamos haciendo o diciendo incluso, a veces podemos estar hablando con nuestro cónyuge, ¿verdad? Pero tú no sabes de eso y de repente llega un vecino o algo así. ¡Ay! No, sí, estamos bien. Estamos bien, hermano. Y eso es ante la presencia, ¿verdad?, de un ser humano. Pero aquí nos habla de los efectos de estar conscientes de que Dios está ahí viéndonos. El primero es que me restringe de pecar. Nos lleva a una sobriedad, ¿verdad?, de mi condición, de lo que voy a hacer, a una integridad de ser coherentes con ese Dios que está aquí. Y a huir entonces de la tentación y guardar mi corazón, como dice la palabra. Lo segundo es una certeza de su compañía, de su protección, de su amor. Y es importante esto porque esto mantiene el equilibrio que hemos hablado continuamente en este curso. Nos hace estar seguros de su protección, a ser honestos ante Él y nos recuerda su perdón en Cristo. Por un lado tengo este Dios que me está chequeando, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Me está viendo, me está escudriñando mi corazón y mi mente. Y yo me restringo de pecar porque Él me está viendo. Pero por otro lado entonces hay una certeza de que esa presencia, ese Dios que me está viendo, quiere mi protección, me muestra su amor, su gracia, su perdón. Y entonces puedo ser abierto con Él porque no tengo nada que ocultarle. Y Él es el único que me ama a pesar de que me conoce como yo soy. Porque si todos ustedes me conocieran en verdad, tal vez dirían, ¿y qué hace ese hombre hablando? Pero Él es el que realmente nos conoce y nos ama. Entonces vamos a entrar un poco acerca de esta primera parte de la influencia que nos restringe de pecar. El salmo que leímos al inicio, Salmo 139, nos dice lo siguiente, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol me preparo mi lecho, allí tú estás. Él habla de irse y de huir de su presencia. Y la conclusión que él llega es que no hay forma de hacerlo. No hay un lugar donde yo pueda ocultarme de donde tú no puedas verme, ¿verdad? No hay un lugar oscuro, ¿verdad?, donde yo pueda trancarme, que Dios no pueda verlo con su luz y entrar en esa habitación. No hay ni siquiera un lugar distante donde Él no pueda ubicarme. No hay ni siquiera un tono de voz bajito que yo pueda hablar, que Él no pueda oírlo. Otros puede ser que no lo oigan, pero Él sí, porque Él conoce hasta mis pensamientos. Imagínate mi voz baja. Entonces, si nosotros estamos conscientes de que una persona que entre y nos encuentre haciendo algo nos limita de errar, el hecho de que Dios esté en todo lugar y no puedo huir para ningún lugar, debiera también moverme a guardarme del pecado. Jeremías lo dice de una forma muy especial y dice, Dios, hablando a través de Jeremías, dice: ¿soy yo un Dios de cerca
y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Yo lo lleno todo. Estoy ubicado en todo lugar. Por tanto, no hay lugar lejos para mí ni cercano. Y no hay ningún escondite. Nada escapa a mi vista. En Proverbios también podemos ver que en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos, ambos. Y Jeremías de nuevo comenta y dice, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, hablando de Israel, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Dios conoce lo bueno, lo malo, la iniquidad de todo el mundo. Y J.I. Packer dice acerca de esto, el vivir se convierte en una increíble tarea cuando te das cuenta de que pasas cada momento de tu vida en la mirada y compañía de un creador omnisciente y omnipresente, definitivamente. El caminar ante un Dios como este hace que nuestra vida cambie de rumbo. Y eso fue lo que ocurrió cuando tú y yo nacimos de nuevo, si hemos nacido de nuevo. De ahí en adelante conozco a este Dios que no solamente se entregó su vida por mí, sino que me acompaña en todo lugar. Y entonces mi vida es afectada por esa presencia. Y uno de esos efectos es que yo temo ahora el pecar. Jerry Bridges dice, una persona temerosa de Dios debería ser la misma en todo tiempo, conociendo que vivimos cada momento de nuestras vidas en su presencia. Necesitamos desarrollar el hábito de estar constantemente conscientes de este hecho. Ojo, desarrollar el hábito de estar conscientes de su presencia. O sea que es algo que debiéramos procurar. Yo me hacía la pregunta y es, oye, ¿por qué un cristiano no es impuntual? ¿Cuál es la razón principal? La razón principal, al final, es que hay un Dios que lo está viendo. Si es simplemente un hombre que me está juzgando por eso, yo al final lo voy a dejar. Pero cuando hay un Dios que me ve y que conoce mis motivaciones y mis razones, ya no tengo excusa ante Él. ¿Por qué un cristiano no se roba las cosas de su trabajo para uso personal sin permiso? Al final, si nadie lo ve y no hay cámara por ningún lado, al final lo único por lo cual lo hace es porque hay un Dios que lo está viendo. Eso es un cristiano que teme a Dios, obviamente. ¿Por qué un cristiano no le miente a su pareja? Aunque ella ni siquiera se enteró de lo que hizo. Porque hay un Dios que lo está viendo. Y ante ese Dios no hay mentira que no se conozca. Y así sucesivamente. Entonces él habla de que una persona temerosa de Dios es la misma en todo tiempo. Porque yo estoy aquí y Dios me está viendo. Yo estoy aquí hablando con otra persona acerca de eso que hice, que estaba aquí, y el mismo Dios está conmigo escuchando la conversación. Por tanto, debiera ser el mismo. Levíticos 25 nos dice lo siguiente, dice, asimismo, si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de la mano de vuestro prójimo, no os hagáis mal uno al otro, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí vemos entonces ejemplos de lo que es estar conscientes de la presencia de Dios que me lleva a su temor y cómo me restringe de pecar. Y este ejemplo es claro, ¿verdad? Estos hombres que venden y negocian, y él dice, no os hagáis el mal el uno al otro, sino temed a Dios. El temer a Dios, conocer que Él está viéndome y cómo es Él, me lleva a no hacer el mal. Y continúa diciendo en ese mismo capítulo, dice, porque ellos son mis siervos, hablando de los hijos de Israel, los cuales saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos en venta de esclavos,
no te enseñorearás de él con severidad, más bien teme a tu Dios. O sea, dentro de tu pueblo no vas a tomar esclavo. Y si lo tomas, un siervo, ¿verdad? No te vas a enseñorear de él ni vas a abusar de él. ¿Por qué? Porque tú temes a Dios. Más bien teme a Dios. Su temor y la conciencia de su presencia nos llevan a restringirnos del pecado. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo de Pablo en Colosenses. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien servís. ¡Wow! Mi trabajo, mi labor continua, que aunque anhelo promoción y que me aumentan el sueldo, no debiera ser para que este hombre vea y me aplauda, sino que lo hago para mi Dios. Este paciente, este cliente, no es para tratarlo bien a él o no, es porque yo lo hago bien porque lo hago para mi Dios, aunque no se lo merezca. Porque Él dice aquí y termina, es a Cristo el Señor a quien servís. Eso es estar consciente de la presencia de Dios. Es que lo que yo hago es para Dios. Todo. Educo a mis hijos para Dios. Los crío para el Señor, en el temor del Señor, dice la Biblia. Trabajo para Dios. Y pudiéramos poner muchos ejemplos. Juego deportes, hago ejercicio, debiera ser para Dios. Entonces tenemos esa influencia que nos da la presencia de Dios. Y por el otro lado, amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Wow. O sea que la razón por la cual yo trato igual a todas las personas es porque yo tengo un Señor en los cielos. La razón por que no tengo prejuicios con alguien es porque tengo un Señor en los cielos que me ve y que conoce lo que hago. Si nosotros tuviéramos una conciencia despierta de Dios, hermanos, ¿cómo eso impactaría, y en este caso, verdad, nuestra forma de trabajar, donde cualquiera de ustedes trabaja? Nuestra forma de hacer negocios. ¿Cómo se vería si estamos conscientes de que Dios está viéndonos? Alguien así, incluso, si cuando falla, pediría perdón, porque Dios lo está viendo. Mira, si yo hablé mal, si lo hice mal, perdóname. Porque tengo un Señor en el cielo, como dice este pasaje. Eso por un lado, ¿verdad? Por un lado tengo que el efecto de estar consciente de su presencia me lleva a restringirme del pecado, pero por otro lado tengo la certeza de su compañía y su amor. Y aquí el pasaje de Salmo 139 continúa y dice, si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si ustedes recordarán, él dijo, ¿de dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Yo quiero esconderme. Pero ahora, ante esa misma cualidad y atributo de Dios, de que Él está en todo lugar, dice, aunque yo me vaya a lo más remoto del mar, aún allí tu mano me guiará, me asirá, me sostendrá. ¡Wow! O sea que por un lado yo tengo una restricción de pecar porque Dios está aquí conmigo y en todo lugar. Pero por otro lado, estoy convencido de que Dios me sostendrá y está protegiéndome en todo lugar, en toda situación. Y esto da aliento porque como ustedes saben, ustedes los que han tenido hijos, a veces yo le digo a mi hijo, toma mi mano que te puedes caer ahí. Y él viene y se agarra. Y a veces yo ni siquiera lo aprieto, simplemente caminamos juntos. Otras veces, cuando vamos a cruzar la calle, cuando hay un perro cerca, yo no dejo simplemente que él me agarre. Yo lo agarro. Y no lo suelto.
Porque si él se le ocurre soltarse en ese momento, puede tener un accidente. Entonces, así mismo es este Dios descrito en la Biblia. Él está en todo lugar y su presencia está aquí conmigo, sosteniéndome y protegiéndome. El Salmo 73 habla de esa misma diestra, de esa misma mano de Dios. Dice, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. El contexto de ese salmo ahora no es peligro y protección física, sino de pecado. Este hombre en los versos anteriores está hablando de envidia que él siente de otros prosperando y engordando y mira, a ellos no les pasa nada y a mí sí, yo que te temo a ti, ¿cómo va a ser? Y ahora él reconoce, ¿verdad?, que su corazón estaba lleno de amargura y era una bestia, pero en esa condición él reconoce también, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Aún en mis momentos de rebeldía, de amargura, ahí Dios está. Y no solo está para que yo me dé cuenta, hey Joel, ¿qué es lo que te está pasando? Cabezón. Sino estás conmigo para sostenerme y sacarme de esa situación de pecado que yo estoy. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que está en todo lugar. Y esa es la conciencia de su presencia que debiéramos tener. Deuteronomio nos habla de que el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. O sea que su presencia y estar consciente de su presencia me lleva también a no temer a las circunstancias ni a las cosas de esta tierra. Entonces, una vez más, y perdónenme si repito tantas veces esto, pero el temor de Dios es un equilibrio constante. De lo santo que Él es, que me hace temblar, y de lo bueno que Él es, que me atrae a Él. Y así mismo, entonces, el estar consciente de su presencia produce lo mismo en mí. Produce de que yo no quiera pecar porque Él está allí, Él es santo, 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 pero produce que yo sienta su protección, su garantía de que Él no me soltará y que no me desamparará. Dios me sostiene con su mano. Y me da también una certeza de su amor. Dice que a pesar de que me ve y conoce nuestro pecado, Él aún nos ama. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, no porque vio que seríamos buenos, sino por su amor. O sea, que el Dios omnisciente, que conoce todo hoy, pasado, mañana y en el futuro hasta el fin, si hay fin, Él me eligió en ese momento sabiendo de que yo no era bueno para nada, ni que lo iba a hacer. Pero me eligió, dice Efesios 1, en su amor, por amor. Ese Dios, y Él está aquí. Perdonó todos mis pecados, dice la Biblia, todos. Cuando dice todo, fue lo de antes, lo de hoy y lo que vendrán, si soy su hijo. Por tanto, el hecho de que Él está aquí, sí me ayuda a sentirme mal por esto que estoy haciendo, pero también me recuerda, te conozco así como eres y te amo y estoy aquí. No te dejo. Somos pecadores, sí, pero ahora pecadores perdonados por este Dios que está aquí. Entonces, debiera haber entonces una apertura a yo buscarle porque Él está aquí también y acercarme a Él. Y no solamente el miedo de que Él me está viendo y de que es un vigilante, ¿verdad? Como decimos aquí, un guachimán o un watchman que está simplemente con una pistola chequeando que yo haga algo malo para agarrarme. No, es un Dios que me ama aún con mis pecados. Albert Martin dice, puedes conocer todos los datos acerca de Dios, verdades buenas, bíblicas y reformadas,
Pero a menos que aprendas a cultivar ese sentido penetrante de su presencia, los datos no harán ninguna diferencia en la forma en que vives. El conocimiento de datos acerca de Dios, y que sí, yo conozco todas sus cualidades, sus atributos. Mira, es esto. Y Él es inmanente, trascendente, y todas las palabras rarísimas me las sé. Pero si simplemente se queda en datos, y yo no conozco de que ese Dios está aquí conmigo y tiene una relación conmigo y quiere sacarme de mis condiciones pecaminosas por amor, no hará ninguna diferencia en mi vida. Simplemente seguiré siendo un pecador con mucho conocimiento. Y hablando acerca entonces de esta práctica o este hábito de cómo entonces puedo desarrollar un hábito de estar consciente de que Él está aquí, de su presencia. Porque si eso tendrá estos frutos, yo los quiero. Y yo encontré, hermanos, seguro algunos de ustedes han escuchado acerca de este libro, este folleto, escrito, y es un clásico cristiano, escrito por el hermano Lawrence, llamado La práctica de la presencia de Dios. Es una joya, hermanos. Yo me lo encontré estudiando este tema. Lamentablemente no lo encontré antes en mi vida. Pero voy por la página 14, son 19 solamente, es una cosita. Y ha sido impresionante cómo este hombre, 400 años atrás, estaba viviendo todo esto que estamos tú y yo hablando. Este era el hermano Lawrence, era un hombre, un joven en aquel tiempo, ¿verdad?, de los años 1600, en Francia, cuando él tuvo un encuentro con Dios de una forma simple. Él estaba viendo hacia afuera en invierno los árboles y cómo estos árboles no tenían hojas en invierno. Pero él estaba pensando, oye, pero vendrá la primavera y estos árboles vuelven a tener hojas. Y comienzan las estaciones y se le van las hojas. Y en esa simple meditación él tuvo un encuentro con Dios que lo llevó a una vida de oración más íntima con Él, con Dios. Y de ahí en adelante, después del ejército en que él estaba, se entregó a un monasterio y trabajaba en la cocina, como ustedes ven en esa foto. Y él decía lo siguiente: no puedo imaginar cómo personas religiosas pueden vivir satisfechas sin la práctica de la presencia de Dios. Por mi parte, me mantengo retirado con Él en la profundidad y en el centro de mi alma, tanto como puedo. Y mientras estoy así con Él, nada temo, pero el más mínimo alejamiento de Él es insoportable. Yo quiero resaltar algo que él dice allí, además de la práctica de la presencia de Dios, pero él dice que él se retiraba. Y cuando tú hablas de retiro, tú a veces piensas, bueno, si él estaba en un monasterio, seguro se metía en un cuarto, trancaba y ya está, retirado de todo el mundo, y ahí sí es fácil estar consciente de la presencia de Dios. Pero él dice que me mantengo retirado con Él en la profundidad y en el centro de mi alma, tanto como puedo. O sea que su retiro no era físico para estar con Dios a solas, sino dentro de él hacía constante memoria, meditación de la presencia de Dios en su vida. Y eso entonces era tan valioso que dice él, el más mínimo alejamiento de él es insoportable, después que él saboreaba el estar cerca de Dios. La pregunta obvia que tú y yo tenemos es, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo practico un hábito y desarrollo un hábito de una constante presencia de Dios en mi vida? Voy a tomar el ejemplo del hermano Lawrence y él hablaba de lo siguiente. Primero, una sensibilidad espiritual de que todo lo que está a mi alrededor no es casualidad, sino que Dios está aquí obrando. Y él dice, se mantenía prestando atención a la guía de Dios y en un agradable aprecio por Él. Dios está aquí, guiándome. Esto no está pasando por casualidad, Dios lo está orquestando. Por tanto, mi Dios, te aprecio por esto. Tienes propósitos con esto.
Entonces esta era una parte, una sensibilidad espiritual para ver a Dios en toda situación. Lo segundo era una comunión continua, una conversación habitual, silenciosa y secreta del alma con Dios. Como parte de un monje en un monasterio, él tenía sus horas obligatorias de oración, pero él no está hablando de esas horas. Él está hablando de una conversación habitual, silenciosa y secreta de su alma con Dios, continua. Y él pasaba horas, según lo que dice este folleto, en la cocina, trabajando sin parar, y él podía tomar ese tiempo para estar con su Dios. ¿Qué más acerca de la comunión continua? Cuando los tiempos señalados para la oración habían pasado, esos tiempos que le mencioné, que eran obligatorios, no encontró ninguna diferencia, porque aún continuaba con Dios, alabando y bendiciéndole con todas sus fuerzas. Y él decía esta cita: no hay en el mundo una vida más dulce y deliciosa que aquella que mantiene una continua conversación con Dios. Él tenía sus horas de oración obligatoria y pudiéramos decir tú y yo, bueno, yo tengo mi devocional todos los días y eso anhelo que mi devocional, él no tengo tiempo para mi devocional. Bueno, él la tenía. Pero él decía, eso se acababa y pasaba, pero él no encontraba ninguna diferencia de ese tiempo de oración a solas y tranquilo, porque él continuaba con Dios, alabando y bendiciéndole con todas sus fuerzas. Era algo de lo que significaba, ¿verdad?, de lo que dice la Biblia, orad sin cesar. Esto era orar, o es orar sin cesar. Yo estoy en mi tiempo de oración y ahí leo la Biblia y oro. Pero en el día a día, en mi ocupación, en todo lo que yo estoy haciendo, sigo conectado en comunión con mi Dios, hablando con Él. Gracias, Señor, porque pude llegar a tiempo al trabajo. Ahora, Señor, te entrego este día. Oh, gracias a Dios que llegó un cliente. Señor, dame sabiduría para hablarle a esta persona y poder. Señor, mira, estos hijos míos ahora se levantaron revolteados hoy. Ayúdame a criarlos en tu temor, Señor. Y sigue. Y estoy cocinando, Señor, sazona esto, tú, Padre. Él mencionaba cosas súper triviales, hermanos, pero era un hábito constante de que él era consciente de que Dios estaba ahí, de que no le importaba. Oh, pero tú estás viendo esto, Señor. ¿Qué más? Aceptar el perdón de Dios. Él reconocía su pecado, pero cuando se arrepentía no se quedaba en la culpa, sino que aceptaba el perdón y retomaba la práctica de la presencia de Dios. O sea, él sabía de que habían días de que él, hoy sí es verdad que yo no estoy en eso. O hoy fallé, ¿cómo voy a ir delante de Dios? Bueno, él hacía esto, reconocía su pecado, lo confesaba delante de Dios, se arrepentía y aceptaba de que Dios lo perdonaba en Cristo Jesús. Y él lo creía realmente porque él volvía de nuevo a deleitarse en Dios en oración continua durante el día. Y yo creo que eso es muchas veces lo que nos aleja de este Dios, de que esta culpa, que al inicio es sana porque el Espíritu Santo provoca algo de esa culpa para empujarme a Dios. Y después que me lleva a Dios, allí donde yo puedo humillarme, arrepentirme, confesarle, Señor, por favor, en Cristo, perdóname. Yo me quedo ahí porque la culpa sigue pisoteándome en vez de escuchar la palabra de Dios que me dice que Cristo pagó por mis pecados y puedo tener otro chance. Eso no era lo que él vivía. Él aceptaba el perdón de Dios y lo creía y se paraba de nuevo y vivía su relación con el Señor. La importancia que él le daba al amor a Dios. Dice, él descubrió que el camino más corto para ir directamente a Dios era mediante un ejercicio continuo de amor y haciendo todas las cosas por Él. Todos los medios posibles de mortificación o de hacer morir el cuerpo y la carne, si carecían del amor de Dios, no podrían borrar un solo pecado, decía él. O sea que si la motivación no es mi amor por Dios, lo mucho que yo le agradezco porque Él me ha perdonado, me ha salvado y ha mostrado su gracia para conmigo, y yo quiero amarle y responderle, si esa no es la motivación, Él dice eso, todos los demás medios carecen de poder y sentido.
porque perderán su eficacia con el tiempo. Y es justo lo que hablábamos en la sesión anterior cuando hablábamos del amor de Dios. El amor de Dios nos impulsa a decir como Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y entonces él dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es ese amor que le impulsaba. Otro factor importante de la práctica de la presencia de Dios, del hermano Lawrence, dice el vaciamiento. Sé que para su correcta práctica, el corazón debe estar vacío de todas las demás cosas, porque Dios posee el corazón Él solo. No puede poseerlo sin que esté vacío de todo lo demás. No puede actuar allí y hacer en Él lo que Él le agrada, a menos que sea dejado totalmente vacío para Él. O sea que en las prioridades de la vida nuestra está un reconocimiento de que Dios es central, vital, único y el dueño de mi vida. Todo lo demás que compita con este Dios debiera estar echado a un lado y dejarle su espacio. ¿Y cuál es su espacio? Todo el espacio. Eso es lo que él decía. Debe haber un vaciamiento de todo lo que no sea Dios. Y él, en una de sus cartas, este folleto consta de varias cartas y conversaciones, y esta es una carta que terminaba de esta forma. Yo creo que es un consejo para nosotros hoy, que pudiéramos cerrar con este consejo. Él le decía a esta persona, créeme, haz inmediatamente una resolución santa y firme de no olvidar a Dios voluntariamente nunca más y pasar el resto de tus días en su sagrada presencia, abandonado por amor a Él. Empeñate de todo corazón en esta tarea y si haces lo que deberías, puedes estar seguro de que pronto experimentarás sus efectos. Y yo creo que es un llamado a nosotros en el día de hoy. ¿Cuál es nuestra resolución ante la importancia de estar conscientes de la presencia de Dios? Sin conciencia de Dios, hemos estudiado, no hay temor a Dios. Y su conciencia es lo que me lleva a restringir el pecado y apartarme de Él y a conocer de que Él me protege, me ama, me perdona. Por tanto, nosotros debiéramos hoy tomar una decisión seria de desarrollar el hábito de estar conscientes de que Dios está aquí, allá si estoy allá, y en toda situación de mi vida.